Entonces, hoy vamos a hablar de historia, ahora vamos a hablar de historia y definición de los conceptos de la hipertensión durante el embarazo. No hay conflicto de intereses y más o menos esta temática que vamos a llevar: generalidades, historia antigua, medioevo, modernidad, tiempos contemporáneos y conclusiones. Yo sé que suena así muy histórico, pero le vamos a sacar utilidad, estoy seguro que le vamos a sacar utilidad a la información. Empiezo con esta frase que dice: la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega, y la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia está vacía. Fue dicha por Hanson en 1962 y tiene que ver con cada vez que nosotros revisamos sobre la historia, necesitamos la parte de la historia, cómo se dieron los hechos, cómo se produjo el desarrollo. Estamos inmersos en la historia, todo lo que venía hablando Juan Carlos y el trabajo que se va haciendo acá en la generación de Bolívar y en la salud pública, eso es historia. Después otras personas lo revisarán y nos evaluarán cómo funciona. Siempre estamos en ese fin. Y la filosofía tiene que ver precisamente con esas preguntas que nos hacemos y que nosotros, creo que si estamos en esta parte científica, lo que revisamos es que no es digamos, creencia, la religión. La señora se curó porque no, es porque hacemos una serie de actividades. Yo creo que estamos comprometidos nosotros como científicos en mejorar la salud, y para eso tenemos que tener conocimiento. Entonces es una combinación, digamos. Él parafrasea a Kant, donde Kant dice que precisamente que digamos, la experiencia y los conocimientos son complementarios. Tenemos que tener la parte teórica y tenemos que tener la parte práctica. Y eso creo que todos los que estamos aquí, que somos médicos, que estamos en el área de la salud, trabajamos siempre. La preeclampsia, entonces, como dijimos que eran definiciones, es un trastorno hipertensivo y multisistémico del embarazo cuya etiología sigue siendo desconocida. Entonces, a través del tiempo, y todavía lo estamos, y yo cuando tengo los estudiantes ahí les digo: bueno, usted doctora, es la que va a conseguir descubrir esta parte de la fisiopatología, y eso es lo que estamos buscando. Y cada cosa que nosotros, cada informe que hacemos, como lo voy a expresar, seguramente va a servir para encontrar. La medicina siempre está en avance. No es como los viejos que dicen, no, que antes las cosas eran mejores. Siempre estamos mejorando. Entonces, de eso se trata. El manejo basado en la evidencia es como lo actual. Faltan medidas preventivas, herramientas de detención, tratamiento sigue siendo sintomático, y el parto es la única cura. Estoy adelantándome a todo lo de la sesión, y la hipótesis histórica ha influido en la comprensión, que fue lo que yo les dije al principio. Entonces, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo y multisistémico del embarazo que contribuye significativamente a la morbilidad y mortalidad materna y fetal y neonatal. Y estas contribuciones son lo que nos ayudan. Lo mismo que si hacemos este análisis histórico, integral y didáctico y práctico, es lo que proponemos. Entonces, comenzamos desde la prehistoria, y en la prehistoria lo que nosotros tenemos es que precisamente una de las materias que uno revisa ya, o de los temas que revisa en bioética, que tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Miren que los factores, pensamos acá solamente hablar de los factores de coagulación, de las medidas de tratamiento que hay, pero aquí se habló de salud pública, se habló de la importancia de la economía en la salud, y todo eso es algo integral. Entonces, cuando nosotros estamos allá, revisamos, por ejemplo, la parte de paleoantropología, y eso es súper importante. Entonces, miren que aquí el ejemplo es que la madre humana más antigua fue encontrada, era una mujer de 20 años, enterrada con su bebé, con su útero, tenía 8 meses de gestación, y más o menos databa de 23.000 años antes del periodo histórico. Recordemos que el periodo prehistórico es antes de que se diera la escritura.
Esa es más o menos la clasificación, ahí digamos una gran clasificación, pero muchísimos años, y lo que se encontró fue en Italia, y se encontró el feto con la madre. Entonces, digamos, los autores dicen que seguramente fue un caso de eclampsia, un trastorno hipertensivo, o sea que es de las enfermedades que tenemos que tienen, digamos, más antigüedad, están reportadas, y los paleoantropólogos, que son los que investigan estos fósiles, son los que asumen una historia, ¿no? Asumen una historia. El descubrimiento fue hecho en Ostuni, Italia, y ese es de la parte prehistórica. Después ya viene la edad antigua, que ya está la escritura, y la mayoría de los reportes, o sea, los reportes que se han encontrado, aquí les traje varios, la eclampsia, pero antes, digamos que la eclampsia, el nombre de eclampsia es posterior a esta parte, y generalmente los escritos hablaban era de convulsiones. Las convulsiones, además, imagínense en ese tiempo, si nosotros cuando entramos en maternidad nos asombrábamos con las convulsiones, ¿sí? Ahora en ese tiempo, eso hay muchos escritos sobre ello, y aquí, digamos, en la India, en China, en los papiros de Egipcia, Hipócrates mismo también habló como este papiro de Cajún, habló de convulsiones, morderse la lengua, todo eso aparece reportado. Entonces, aquí era solamente para mostrar que Hipócrates, en la edad antigua, lo que se desarrolló mucho fue las teorías sobre la enfermedad. Y Hipócrates, que fue 460 años antes de Cristo, hablaba de los humores hipocráticos. Entonces, se estaba buscando en forma general cómo funcionaba la enfermedad, y ese fue el desarrollo que se dio. Y la dolencia femenina se le atribuían al útero errante. El útero errante se decía que la mujer, el útero migraba hacia cualquier parte. Si migraba hacia los pulmones, entonces te daba neumonía; si migraba hacia los riñones, tenía problemas renales. Eso era lo que se creía. Platón también, y lo decía que era más que todo una parte sexual de esos problemas de enfermedad. Ese era el enfoque que se le daba. Se hablaba de, por ejemplo, el dolor de cabeza y las convulsiones que estaban asociadas a este problema de útero errante. Ahí hay varios escritos sobre eso. Después, en la Edad Media, aquí solamente para resaltar, quise resaltar a Trótula de Salerno. Eso fue de las primeras escuelas de medicina que hubo en el mundo, y era una mujer, o sea, que fue la primera ginecóloga, partera. Acá están las imágenes de ella, y se hablaba entonces, así como seguía todavía la teoría de los humores, que el problema era de la teoría húmeda y seca. La mujer era húmeda, ¿por qué? Porque tenía porosidad, y entonces absorbía el agua y tenía que botarlo. Entonces lo botaba era con el sangrado, ¿sí? Con la menstruación, y esa era, digamos, la creencia que se daba en ese momento. Bien. Solamente para resaltar aquí todas las mujeres que tuvieron, entonces es como para mostrarle desde Presechet, que era supervisora de las mujeres médicas del Antiguo Egipto, Anodice, Metrodora, todas eran mujeres, porque este oficio realmente era de partera, eran las mujeres, y todos los cuadros que se ven desde la historia y desde el medioevo muestran a esas mujeres atendiendo a mujeres. Esa era, digamos, la rutina, y cómo evolucionaron en la atención. Después llegó el Renacimiento. Entonces, ¿qué tenemos en el Renacimiento? En el Renacimiento tenemos que Gabriel Choverus distinguió 4 tipos de epilepsia. Ya se hablaba de epilepsia, eran convulsiones, lo de la eclampsia, y tenía que ver con los problemas de la embarazada. Después tenemos aquí una gran referencia, que es el doctor Morisot. Todavía tenemos la maniobra de Morisot,
y describió que las mujeres primíparas están en mayor riesgo de desarrollar convulsiones que las múltiples. Fue el primero en describir las convulsiones, y en 1619 Arandeus, todos estos son escritos, o sea que ellos hicieron ya publicaciones, y ya habló de eclampsia. Fue el primero que habló y le colocó eclampsia. Nosotros nos enseñan que eclampsia es como viene de rayo, de trueno. Muchos asociamos que son como los fosfenos que tiene la paciente, pero el concepto era de que era algo que la paciente estaba bien y de pronto le daba la convulsión. Bien, entonces ya empezó el concepto de la eclampsia, y después hay una referencia de Bossier de Savoy que utiliza el término eclampsia y propuso que las convulsiones en el embarazo eran diferentes a las convulsiones de la epilepsia, y siguió con esta terminología. En 1849 este doctor que aparece ahí en la gráfica es William Tyler Smith, y en este libro habló de las causas, ya buscando las causas de por qué se daban estas convulsiones, esta eclampsia. Y la idea era que tenía que ver con un estímulo mecánico emocional, unos problemas de sangría, o sea, con la misma hemorragia, y la variación atmosférica y los elementos tóxicos. Entonces miren que ya se empieza a hablar lo que después más adelante sería la tonsenia, que todavía nosotros cuando estamos viejos empezamos a escuchar de tonsenia, y todavía se está recuperando ese término de la tonsenia, porque ya los doctores ya vienen trabajando eso. Después viene la modernidad, y en la modernidad yo dije ahí más o menos trato de que se trabajó lo de la semiología, lo que estamos generalmente enfocando cuando damos las clases o estamos revisando el tema, cómo hacemos el diagnóstico de la paciente. Entonces está por ejemplo el doctor de Manet, que fue que vio a la mujer de hematoso y tenía una conexión, o sea, estaban hinchadas y presentaban eclampsia. En 1824 Jaussier se dio cuenta de la epigastralgia. También tenemos entonces la proteinuria, que fue Pierre Rayer, y que describió que la proteinuria es la preeclampsia. Y este dato es importante porque en 1843 Leber, que es inglés, vio que revertía estos problemas de la proteinuria, revertían con el parto, pensando que era una patología diferente, porque siempre en esta época estuvo asociada con problemas renales, Fíjese que se pensaba que era la patología que se llamaba de Braille. Entonces ya ahí fue cambiando un poco esto. En Simpson, un escocés en 1843 dijo que era diferente, y se descubrieron los signos premonitorios de la eclampsia. Acá está más o menos la publicación. Entonces aquí ya aparece lo que estamos manejando, que es hipertensión. Digamos que ahora el consenso es hipertensión y proteinuria. Entonces acá fue que se empezó a desarrollar, porque la hipertensión no había equipos. Aquí es donde yo digo que la medicina tiene que ver con el arte, que es lo que estamos haciendo hoy, tiene que ver con la parte de la ciencia y la tecnología. Entonces ya hubo tecnologías, porque este cura anglicano fue que hizo la primera medición de la presión arterial a través de una sangría que hizo a un caballo. 2.4 metros subió la columna de sangre y se dio cuenta de que se podía tomar la presión. La presión entonces era invasiva en ese momento. Se tuvo que ir desarrollando a través de estos autores lo de la toma de presión arterial, y hasta ahí fue que se determinó que había hipertensión en estas mujeres embarazadas. Es importante, por ejemplo, los desarrollos de Korokov con los videos de Korokov, que son los que utilizamos para el manejo, para el diagnóstico. Este era como para mostrarles cómo era que se tomaba la presión al principio con un esfingo manómetro, pero ahí para medir el pulso. Entonces
ese era el registro que se hacía inicialmente. Después en un italiano fue que descubrió esta parte neumática, que es la que utilizamos en la actualidad. Ya después vino el término de preeclampsia, porque miren que hasta ahora habíamos hablado de eclampsia, que eran las convulsiones, estamos hablando de hipertensión, de proteinuria, pero se asoció que había, antes de que diera la convulsión, había una patología, entonces se le determinó el nombre de preeclampsia. Bueno. Después vino la época epidemiológica. Entonces describieron, o sea, así como hemos hecho ahora de describir cuántas pacientes se nos complican, se nos mueren, entonces así se dio, y estos fueron los estudios que se hicieron. Este fue pionero de Page y Christianson, describieron 33.000 pacientes embarazadas y se dieron cuenta de que había varias entidades diferentes. La paciente normotensa, esa es la mortalidad, y la paciente que no tenía solamente presión elevada, pero no tenía proteinuria, y como venía otra con proteinuria. Entonces se fueron clasificando estos síndromes, este síndrome, y ahí también aparece por raza. Estos son los libros, por ejemplo, el de Friedman y Neff, que es la evaluación sistemática de la presión arterial, y la preeclampsia ya como una enfermedad primigrávida. Ya esta parte de la primigravidez habría como la secuencia de que había que buscar por qué se daba esto desde el principio. Y estas son una serie de definiciones que seguramente vamos a ir manejando, porque han ido evolucionando a través de los tiempos. Solamente quería mostrarles cómo han ido evolucionando las definiciones. Entonces, muchos autores han aportado en estas definiciones. Ya en esta época contemporánea, es lo que, digamos, a veces revisamos en nuestros libros de texto, tiene que ver, por ejemplo, Brosen fueron los que descubrieron la parte de la oleada esta que se va a dar, que seguramente vamos a hablar de la fisiopatología, de cómo se penetran estas, cómo se modelan estas arterias, digamos, a través de las dos oleadas de la decidua, ¿no? En la decidua, de la placenta. La inmunología fue la época del 70 y el 90, y nació por la primipaternidad. No solamente era importante la primiparidad, sino la primipaternidad. Entonces se buscó la parte inmunológica, y por ejemplo ahí aparece el concepto de primipaternidad, y que tiene que ver también con la donación de ovocitos y donación de embriones. Todo esto, digamos, involucró el desarrollo. La parte de la inflamación, que tiene que ver con todo esto del síndrome de Gel y todo lo que vamos a estar hablando en el transcurso de la charla, también fue desarrollada sobre todo por estos autores. Ya en el siglo XXI, entonces sería cuáles son, qué preguntas. Dijimos que esto tiene que ver con las preguntas, la filosofía y la historia, y cuáles son los factores comunes que pueden explicar la disfunción reversible de la célula endotelial. Y se están buscando. Hay tres enfoques posibles. No hay ninguna toxina misteriosa, sería una, hay quizás múltiples toxinas, o todavía la esperanza de encontrar el factor X, que sería ese que nos produce y es que estamos como investigando. Muchos autores proponen el inositol fosfoglicano tipo P y GP como ese biomarcador, y eso es lo que se está desarrollando. Entonces, las conclusiones, digamos, es que miren ahí como de forma disruptiva cómo todo esto que vamos a revisar hoy seguramente, desde los factores genéticos, desde la placentación, como la fisiopatología, todo se fue desarrollando a través de una serie de investigaciones y de reportes que se han hecho en la literatura. Entonces la idea es que cada cosa que nosotros vamos revisando, cada evento que asistimos, cada formación, cada entrenamiento es súper importante para el desarrollo de la mejora en manejo de nuestros pacientes. Entonces, solamente era un abreboca. Hay, digamos, además de eso, muchas historias que por el tiempo no puedo contárselas, o cuando pueda, ustedes me preguntarán,
Por ejemplo, cómo se dio lo del calcio. Entonces, calcio, hablando con Patricio López en una conferencia, dijo: no, yo fui responsable, pero realmente el doctor Belisa, que era un nutricionista, tuvo que salir de Argentina, por ejemplo, tuvo que salir de Argentina por la opresión que había, se fue a Guatemala y se dio cuenta que Guatemala tiene el índice de los índices más bajos de preeclampsia en el mundo, junto con Etiopía, que contrarresta con la teoría de la pobreza. Y cómo es posible que entonces se dieron cuenta de que las mujeres allá consumían las arepas con cal. Entonces asoció el calcio a ese y impulsó tanto que la OMS, digamos, recomienda el calcio en la dieta, solamente por ese hecho. Entonces, el calcio también ya se había estudiado junto con el magnesio desde tiempo atrás, porque aquí hubo, yo creo que cuando aquí está el doctor Girao, que fue mi profesor, cuando mi papá estaba en la universidad, se estudiaron el calcio, todas las cosas en la embarazada. Esa era como una época de estudio de los iones en el embarazo. Y, digamos, esos estudios se envían como para decir si alguien tiene alguna deficiencia en uno de los iones. Esa fue la parte del calcio. Lo mismo que el sulfato de magnesio, que ahora también lo utilizamos, ese también es otra historia, y ya llegó a más país. Lo de la aspirina, que el ASPRE o el ASPRO, que son los estudios que tenemos ahora, pero todo eso se ha venido desarrollando. Ahí podría ser, digamos, muchas anécdotas históricas que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora. Entonces, espero que no sé, les atraiga esta parte que tiene que ver con el desarrollo en la historia, la filosofía, y tiene que ver con una introducción a lo que vamos a ver hoy con estos magníficos expositores que tenemos en este momento. Muchas gracias.